Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se formulan y cómo se nombran los oxoácidos. Y resulta fundamental saber qué elementos lo integran. Pues son hidrógeno, oxígeno y generalmente un no metal, es decir, este tipo de elementos que hay a la derecha de la tabla periódica. Pero estos elementos tienen un número de oxidación negativo y varios positivos. Bueno, pues en este caso, en los oxoácidos actúan solo con los números de oxidación positivos, que en el caso del grupo 17 es 1, 3, 5, 7. Fijaos, número impar, o sea, grupo impar, número de oxidación impares. En el grupo 16, que es un número par, número de oxidación pares. Grupo 15, número de oxidación impares. Y grupo 14, que es un número par, de nuevo, número de oxidación par. Empecemos con lo del grupo 17. Puesto que tienen 4 números de oxidación positivo, más 1, más 3, más 5, más 7, pueden formar 4 oxoácidos, que en el nombre tradicional tienen 4 prefijos y sufijos distintos. Están el hipooso, el oso, el ico y el perico. Vamos a ver cómo se formularían y se nombrarían. Empecemos viendo cómo obtener la fórmula de, de estos oxoácidos, los del grupo 17, si me dan el nombre tradicional. Como hemos visto que estos elementos, los del grupo 17, tienen 4 números de oxidación positivos, forman 4 oxoácidos. En el caso del cloro se llamarían ácido hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Pues vemos que este tiene un hipooso, prefijo y sufijo. Este solo tiene sufijo oso, solo sufijo ico, prefijo y sufijo. Dependiendo del prefijo y el sufijo, tenemos que el elemento en cuestión, en este caso el cloro, está actuando con un número de oxidación distinto. De los 4 números de oxidación que tienen, cuando actúa con el más chiquitito, con el más 1, es cuando tenemos el prefijo hipooso. Con el siguiente teníamos más 3, con este más 5 y con este más 7. Cuando tenemos, repito, cuando tenemos 4 números de oxidación, puede formar el elemento 4 oxoácidos y dependiendo de con cuál está actuando, le corresponden un prefijo y un sufijo distinto. En el grupo 17 tenemos este sistema, prefijo-sufijo, solo sufijo o prefijo y sufijo. Vamos a empezar formulando el hipocloroso, que es aquel oxoácido del cloro en el que este actúa con más 1. Tenemos por tanto que formular el oxoácido del cloro y como es hipocloroso, es actuando con el más 1. Primer paso. Aunque ahora con la última reforma, la de 2005, cuando se relaciona el grupo 17, se combina con el oxígeno, tienen otro nombre, se llaman haluros de oxígeno, pero vamos a suponer que se combina con el oxígeno del modo tradicional. Entonces escribimos la fórmula, que sería pues el cloro y el oxígeno. Y ahora, si es un compuesto binario, se intercambian los números de oxidación. El cloro hemos dicho que está actuando con más 1, pues le da un 1 al oxígeno. Y como el 1 no se pone, el oxígeno no llevaría subíndice. Y el oxígeno en estos compuestos actuaba con más 2. Luego le ponemos aquí un 2. Ese sería el primer paso. Segundo paso. Adicionamos una molécula de agua a ese compuesto que hemos obtenido. Simplemente se trata, pues, de sumar los átomos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, tenemos 2 de cloro y de oxígeno tenemos uno de aquí y otro de aquí, 2. 2. Simplificamos la fórmula obtenida si se puede, es decir, si todos los subíndices tienen un número divisible por un mismo número. 2, 2, 2, 2, pues sí. ¿Qué fórmula quedaría finalmente? HClO. Y este sería el ácido hipocloroso. Otro ejemplo, nos piden formular el ácido brómico. Como es del grupo 17, tiene 4 números de oxidación positivo, así que puede formar 4 oxoácidos. Si es brómico, le corresponde el número de oxidación más 5. Así que hay que formular el oxoácido del bromo, en el que el bromo actúa con más 5. Seguimos los mismos pasos de antes. Suponemos que se puede combinar el bromo con el oxígeno como antes del 2005, aunque ahora tienen otro nombre y se escriben de otra manera. Escribimos el símbolo del bromo, el del oxígeno, intercambiamos los números de oxidación. El oxígeno actúa con 2 y el bromo, por ser ico, actúa con más 5. Pues escribimos aquí un 5.
No se puede simplificar porque son números primos, así que seguimos al siguiente paso, que recordáis que era sumarle una molécula de agua. Y obtenemos H2Cl2O6. Y el tercer paso recordáis que era, si se puede simplificar, porque los subíndices sean divisibles, los de todos los elementos, por el mismo número se simplifica. ¿Esto se puede simplificar? Pues sí, porque 2, 2, 6 son divisibles entre 2. Así que finalmente quedaría HClO3. Ese es el ácido brómico. Vamos a ver algunos ejemplos del oxoácido del grupo 16, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Estos tienen tres números de oxidación, que son pares, como el número del grupo, por lo tanto pueden formar tres oxoácidos, con el más pequeñito el hipooso, con el otro oso y con el otro ico. Pues vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a tener la fórmula del ácido sulfúrico. Nos fijamos en que el azufre, sulfur viene de, bueno, es azufre en griego, está en el grupo 16, por lo tanto tiene tres números de oxidación, puede formar tres oxoácidos. ¿Veis que no tiene ningún prefijo? Solamente tiene sufijo. Si solo tiene sufijo, entonces vamos a ver, el ico corresponde al más 6. Luego es el oxoácido del azufre en el que actúa con más 6. Y ahora seguimos los mismos pasos de siempre. El azufre actúa con 6, pues se le pone como su índice al oxígeno. El oxígeno siempre actúa con 2 en este tipo de compuesto. ¿Se puede simplificar? Sí, porque son divisibles ambos subíndices entre 2. Luego quedaría SO3. Segundo paso, le adicionamos una molécula de agua y si se puede simplificar después, simplificamos. Tendríamos 2 de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno. Como todos los subíndices no son divisibles entre 2, porque aquí tenemos un 1, pues ya está, se deja así H2SO4. Ese sería el ácido sulfúrico. Veamos algún ejemplo del oxoácido del grupo 15. Estos actúan son del grupo con un número impar y número de oxidación positivos impares, 1, 3, 5. Pues vamos a ver, por ejemplo, el ácido nítrico. Si miramos la tablita de antes, estos elementos cuando el sufijo es ico, es que actúan con más 5. Así que hay que formular el oxoácido de nitrógeno actuando este con más 5. Los mismos pasos de siempre. Formulamos el compuesto binario con el oxígeno, el nitrógeno le da 5 y el oxígeno le da 2. ¿Es simplificable? No, porque 2 y 5 son números primos. Segundo paso, añadimos una molécula de agua y simplemente contamos los átomos. Tenemos 2 de hidrógeno, 2 de nitrógeno, 6 de oxígeno. ¿Es divisible? Sí, porque 2, 2, 6 son divisibles entre 2. Y queda HNO3. Este es el ácido nítrico según la nomenclatura tradicional. En el grupo 14 tenemos el carbono y el silicio. El carbono puede actuar con más 2 y más 4 y tiene por tanto dos oxoácidos. Uno utiliza el sufijo oso y otro lico. Y el silicio solamente tiene más 4 y se nombra de otra manera. Veamos los dos oxoácidos del carbono. Cuando utiliza el sufijo oso, vemos que está actuando con más 2. Así que siguiendo los mismos pasos de siempre, tenemos primero, recordáis, el carbono y el oxígeno se intercambian sus números de oxidación, 2, 2. ¿Se puede simplificar? Sí, quedaría CO. Y ahora le añadimos una molécula de agua y luego si se puede simplificar, simplificamos. ¿Se puede simplificar? Pues no. Entonces H2CO3 es el ácido carbonoso. Veamos el otro. El ácido carbónico sería aquel en el que actúa el carbono con más 4. Pues escribimos el compuesto binario, el carbono le da 4, el oxígeno siempre da 2. ¿Se puede simplificar? Sí, porque 2 y 4 son divisibles entre 2. Quedaría así. Y una vez que está simplificada, le sumamos una molécula de agua y ahora contamos los átomos. 2 de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Como no se puede simplificar, esta es la fórmula definitiva del ácido carbónico. Y por último veamos el del silicio. El silicio vemos que únicamente tiene un número de oxidación, entonces con este el nombre que se le da es ácido de silicio, simplemente. Formularlo, el oxígeno le da un 2, el silicio 4. ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos subíndices son divisibles entre 2 y quedaría así. Y ahora por último le adicionamos una molécula de agua y sumamos los átomos H2SiO3. Como no se puede simplificar porque el silicio no tiene ningún subíndice, esta sería la fórmula del ácido de silicio. Y vemos ahora el proceso inverso, cómo obtener el nombre del
oxoácido si nos dan la fórmula. Y empecemos con este, HBrO2. ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el nombre? Pues el primero sería determinar el número de oxidación del átomo central, que es el bromo, teniendo en cuenta que el número de oxidación, perdón, que la carga de la molécula de HBrO2 es cero. La molécula tiene que ser neutra. Entonces, para hacer esto, escribimos el número de oxidación de los elementos cuyo número de oxidación ya conocemos. Pues lo voy a poner en verde, por ejemplo. El oxígeno siempre -2. El hidrógeno siempre +1. Y el bromo es el que tiene un número de oxidación desconocido. ¿Cuál sería la carga de esa molécula? Pues multiplicamos el subíndice de cada elemento por la carga. Pues tendríamos 1 por 1 más 1 por x más 2 por -2. Y resolviendo esta sencilla ecuación tenemos que x, el número de oxidación del bromo, es +3. Y ahora en el segundo paso, para determinar el prefijo y sufijo que le corresponde a este ácido, tenemos que tener en cuenta en qué grupo se encuentra el átomo central, en este caso el bromo, y qué orden ocupa dentro del total. El bromo se encuentra dentro del grupo, pertenece al grupo 17. El grupo 17 tiene 4 números de oxidación, así que tiene 4 posibilidades de prefijos, 4 posibles prefijos y sufijos, combinación de prefijos y sufijos. Dependiendo del número de oxidación en el compuesto en concreto, le corresponde un prefijo u otro. Bien, pues si nos fijamos en este compuesto en concreto, hemos dicho que estaba actuando con +3. Bien, pues los elementos del grupo 17, que es este, el grupo 17, cuando actúan con +3, no tienen prefijo y el sufijo es oso. Así que se llamaría entonces ácido bromoso, sin ningún prefijo. Y para el otro nombre, uno de los que introdujo la IUPAC en 2005, sería así. Ponemos delante de la palabra hidrógeno un prefijo que indique el número de átomos que hay. Como no hay ninguno, pues no llevaría prefijo. A continuación, un paréntesis y después un prefijo que indique el número de átomos de oxígeno que tenemos. Y ese prefijo se escribe delante de la palabra óxido. A continuación, la raíz del nombre del elemento del átomo central, del elemento químico al que corresponde el átomo central, como es el bromo, pues brom. Y el sufijo ato, siempre el sufijo ato. Y estos serían entonces los dos nombres para el HBrO2. Vamos a ver otro ejemplo. H2SO3. Vamos a ver primero el nombre tradicional y luego el nombre de la IUPAC con prefijos. Recordad que el primer paso era determinar el número de oxidación con el que actúa el átomo central, que solamente es alguno de los positivos. Ponemos arriba el número de oxidación ya conocido de los otros y obligamos a que la molécula sea neutra, es decir, que la carga total sea cero. El selenio está actuando en este compuesto, en este oxoácido, con +4. Y ahora para determinar el prefijo y el sufijo que le corresponden, tenemos que tener en cuenta en qué posición, en qué grupo se encuentra el elemento del átomo central, el selenio, y qué orden ocupa ese número de oxidación, el de este compuesto en concreto, dentro del total. El selenio pertenece al grupo 16 y el grupo 16 tiene 3 números de oxidación positivos, +2, +4 y +6. En este compuesto hemos visto, acabamos de deducir, que estaba actuando con +4. Si está actuando con +4, por pertenecer al grupo 16, a ese número de oxidación le corresponde el sufijo oso. Por tanto, el nombre es ácido selenioso. Para el otro nombre IUPAC, el que utiliza prefijos, ponemos un prefijo que represente el número de átomos de hidrógeno. Pues al 2 le corresponde di, seguido de la palabra hidrógeno, paréntesis, prefijo que indique el número de átomos de oxígeno, seguido del óxido, y a continuación raíz del nombre del elemento acabado en ato. Y aquí veis los dos nombres. Siguiendo estos sencillos pasos se puede obtener tanto los dos nombres, o sea, tanto el nombre tradicional como el nombre con prefijo para cualquier fórmula de oxoácido que nos den.